El presidente ruso Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff se reunieron este viernes en el Kremlin y discutieron la posibilidad de abrir negociaciones directas entre Moscú y Kiev en un esfuerzo por encontrar una salida al conflicto en Ucrania. La organización del funeral del Papa Francisco entró en su etapa final el viernes, último día de capilla ardiente. Presidentes y monarcas de todo el mundo estarán presentes el sábado en las exequias del primer pontífice latinoamericano, fallecido hace 4 días, a los 88 años. El presidente estadounidense Donald Trump partió el viernes rumbo a Roma, donde él y su esposa Melania asistirán el sábado al funeral del Papa Francisco, en su primer viaje internacional desde que volvió al poder y durante el cual se encontrará con otros dirigentes mundiales. El FBI arrestó el viernes a una jueza del condado de Milwaukee, según informó en redes sociales el director del FBI, Kash Patel, acusándola de ayudar a un inmigrante indocumentado a evitar el arresto. El presidente ruso Vladimir Putin recibió este viernes en Moscú al emisario especial de Donald Trump, Steve Witkoff, informaron los medios estatales que citaron al portavoz del Kremlin. Esta es la 4ª visita de Witkoff a Rusia desde que el magnate republicano regresó a la Casa Blanca en enero y se produce en un momento en que el presidente de Estados Unidos intensifica la presión sobre Moscú y Kiev para que acuerden un alto el fuego. Witkoff mantuvo el pasado 11 de abril en San Petersburgo una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, la tercera en los últimos 3 meses. Seguidamente, ofreció una entrevista en la que aseguró que una de las claves del arreglo es la cuestión territorial, a lo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondió que Kiev nunca reconocerá la ocupación rusa de su territorio. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que Rusia está lista para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, según fragmentos de una entrevista con la cadena estadounidense CBS, divulgados este jueves. Bueno, el presidente de los Estados Unidos cree, y creo que con razón, que estamos avanzando en la dirección correcta. La declaración del presidente menciona un acuerdo, y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero todavía hay algunos puntos específicos, elementos de este acuerdo que necesitan ser ajustados. El miércoles, las delegaciones a nivel ministerial en Estados Unidos, Ucrania y 2 de sus aliados europeos, Francia y Reino Unido, fueron canceladas a última hora cuando se filtró a la prensa información sobre el posible reconocimiento por parte de Washington de la soberanía rusa sobre Crimea, una península ucraniana que Moscú anexó en 2014. Estamos ejerciendo mucha presión. No tienes idea de la presión que le estoy poniendo a Rusia. Ellos están negociando. No tienes idea de la presión que le estoy poniendo a Rusia. Estamos ejerciendo mucha presión. En una entrevista para la revista Time, publicada este viernes, Trump afirmó que Crimea se quedará con Rusia. Para el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, las negociaciones para terminar con la guerra dependen de Rusia y no de Ucrania. El conflicto ha dejado ya decenas de miles de muertos en ambos bandos. Rusia volvió a lanzar una serie de ataques mortales contra Ucrania, ignorando el llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que cesara los ataques con un enérgico detente difundido a través de sus redes sociales. Al menos 8 personas murieron en ataques con drones en todo el país, una noche después de que Rusia lanzara su bombardeo más mortífero contra Ucrania desde mediados del año pasado. Un ataque con drones contra la ciudad oriental de Pavlograd el viernes mató a 3 personas, entre ellas una mujer de 76 años y un niño, e hirió a otras 10, según informaron las autoridades. En el sur de Ucrania, 2 personas también murieron en ataques contra Gerson, en ataques que se dirigieron contra infraestructuras críticas y edificios residenciales.
presidenciales. 2 personas más murieron en ataques en la región oriental ucraniana de Donetsk y una persona falleció en Kharkov, al noreste del país, según informaron líderes regionales. La capital ucraniana, Kiev, fue el primer objetivo del bombardeo masivo ruso del jueves, que afectó varios puntos de la ciudad, dejando 12 muertos y 87 heridos. Los servicios de emergencia ucranianos informaron el viernes que habían completado la búsqueda de supervivientes entre los escombros de un bloque de viviendas alcanzado por lo que las autoridades ucranianas describieron como un misil balístico norcoreano. Esta nueva ronda de ataques se produce después de que el presidente Trump expresara su frustración por la falta de progreso en un acuerdo de paz el jueves, afirmando estar indiferente y diciendo a Putin "detente" ante los ataques en una publicación en su plataforma Truth Social. Horas después, sin embargo, Trump afirmó creer que tanto Rusia como Ucrania desean la paz. Como parte de su misión para sellar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de 3 años, el gobierno estadounidense ha propuesto reconocer a Crimea como parte de Rusia, una medida, según informaron fuentes diplomáticas a CNN, que ha alarmado enormemente a los aliados de Estados Unidos en Europa. La disputa sobre Crimea es la última de una serie de desacuerdos públicos entre Trump y Zelensky. Trump ha insistido en que ha sido igual de duro con Putin, pero se puso a la defensiva el jueves cuando los periodistas de la Casa Blanca le preguntaron qué concesiones había hecho Rusia en el conflicto. Estamos ejerciendo mucha presión sobre ambos países. Si creen que estamos ahí solo porque somos buena gente, y lo somos, pero estamos ejerciendo mucha presión sobre ambos. ¿Qué concesiones ha ofrecido Rusia hasta ahora para acercarse a la paz? Detener la guerra, dejar de tomar posesión de todo el país, una concesión bastante grande. Un artefacto explosivo hizo estallar un automóvil estacionado cerca de Moscú el viernes, matando a un alto general ruso. Las autoridades informaron que se trata del subdirector de la principal dirección operativa del Estado Mayor General del Ejército, que se encarga de las operaciones del ejército. El asesinato parecía similar a ataques anteriores reivindicados por Ucrania contra figuras vinculadas a la ofensiva de 3 años de Rusia en ese país. Kiev ha llamado a algunos de ellos objetivos legítimos y ve los ataques como una represalia por la compañía militar de Moscú, que ha provocado decenas de miles de muertes. Según el sitio web del Kremlin, el general ruso había representado al ejército de Rusia en conversaciones del alto el fuego con Ucrania en 2015 en medio del conflicto entre Kiev y los separatistas respaldados por Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin lo nombró teniente general en 2021. Rusos vinculados a la ofensiva militar de Moscú en Ucrania han sido objetivo de ataques en los últimos 3 años. En algunos casos, Kiev ha reivindicado la responsabilidad o celebrado los ataques. La organización del funeral del Papa Francisco entró en su etapa final el viernes, último día de capilla ardiente. Presidentes y monarcas de todo el mundo estarán presentes el sábado en las exequias del primer pontífice latinoamericano, fallecido hace 4 días, a los 88 años. Los miles de fieles recorrieron la nave central de la imponente Basílica de San Pedro para despedirse durante unos segundos del jesuita argentino. La capilla ardiente en honor a Jorge Mario Bergoglio se mantendrá hasta el viernes de noche, cuando el cardenal camarlengo Kevin Farrell presida la ceremonia de cierre del féretro para dar pie al funeral del sábado.
Al menos 130 delegaciones, incluyendo unos 50 jefes de Estado y 10 monarcas en ejercicio, asistirán a la misa funeral que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, informó el Vaticano. El entierro de Francisco será el mismo sábado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, el primero de un pontífice fuera del Vaticano desde León XIII en 1903. En el servicio estará igualmente el sobrino del Papa, Mauro Bergoglio, que viajó a Roma gracias a una donación privada en medio de un enredo protocolar del gobierno de Milei. La tumba será de mármol y tendrá por única inscripción Franciscus. Una reproducción de la cruz pectoral que llevaba el Papa en vida acompañará el conjunto. La sepultura de Francisco estará situada en una nave lateral de la basílica, cerca al altar de San Francisco. El público general podrá visitarla a partir del domingo. Las autoridades italianas impusieron una zona de exclusión aérea sobre Roma y desplegaron unidades antidrones con sistemas de inhibición de señales para prevenir cualquier actividad sospechosa. Aviones de combate están en alerta para intervenir, mientras que helicópteros policiales sobrevuelan el centro histórico y francotiradores fueron desplegados en los tejados de la Vía de la Conciliazione que conduce a la Plaza San Pedro y en la cercana colina del Janículo. Decenas de jefes de Estado y de Gobierno confirmaron su presencia el sábado en Roma en los funerales del Papa Francisco, muerto el 21 de abril. El jueves, el Vaticano anunció que 130 delegaciones estaban confirmadas para el funeral de Estado del pontífice argentino, que se celebrarán en la Plaza de San Pedro. Entre las personalidades que estarán presentes se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, así como el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente argentino Javier Milei, su hermana Karina y varios ministros, entre ellos el canciller Gerardo Huerta, también participarán del evento. De la región de América Latina confirmaron su asistencia el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y la hondureña Xiomara Castro. Del continente europeo habrá varios mandatarios en el último adiós al Papa Francisco, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el jefe de gobierno alemán saliente Olaf Scholz, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También habrá espacio para miembros de la realeza. El príncipe Guillermo irá en representación de su padre, el rey Carlos III de Inglaterra, y acudirán el rey Felipe VI y la reina Leticia de España. En total, se espera la presencia de 50 jefes de Estado y 10 monarcas para presentar sus respetos al jesuita argentino, quien fue el líder espiritual de 1.400 millones de católicos durante 12 años. La capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro cerró el viernes, luego de 3 días en los que unas 250.000 personas presentaron sus respetos ante el féretro. El primer pontífice latinoamericano, fallecido el lunes 21 de abril a los 88 años, superó así las 195.000 personas que dieron un último adiós a su predecesor Benedicto XVI tras su muerte el 31 de diciembre de 2022. Entre los visitantes del viernes estuvieron varios jefes de Estado, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el libanés Joseph Aoun y el húngaro Viktor Orbán. La capilla ardiente empezó a vaciarse hacia las 19 hora local y 1 hora después se cerró el féretro en una ceremonia privada en la que participaron cardenales, sacerdotes y trabajadores de la Santa Sede. Así las exequias de Francisco entraron en su etapa final. Presidentes y monarcas de todo el mundo participarán el sábado en el funeral, que se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro a partir de las 10 hora local. Las delegaciones oficiales ocuparán el lado derecho mirando hacia la basílica. En primera fila estará Javier Milei, presidente de Argentina, patria de Bergoglio, y Sergio Mattarella, presidente de Italia. A continuación estarán los monarcas, como el rey español Felipe VI y el resto de presidentes por orden alfabético en francés.
Tras la misa en el Vaticano, el cortejo fúnebre recorrerá las calles de Roma hasta su última morada, pasando frente a monumentos icónicos como el Coliseo. El público podrá seguir la ceremonia en pantallas gigantes. El entierro de Francisco será el mismo sábado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, el primero de un pontífice fuera del Vaticano desde León XIII en 1903. Las autoridades impusieron una zona de exclusión aérea sobre Roma y desplegaron unidades antidrones con sistemas de inhibición de señales para prevenir cualquier actividad sospechosa. Se espera que decenas de miles de personas presencien el traslado de los restos mortales del Papa argentino. La imagen de esta monja menuda ante el féretro del Papa Francisco le ha dado la vuelta al mundo. Sor Genevieve rompió el miércoles el protocolo para recogerse ante el ataúd de su amigo, con quien mantenía una relación de amistad nacida de una tragedia, el asesinato de su tía durante la dictadura argentina. La religiosa, nacida en Francia en 1943, conoció a Francisco en el 2005, cuando todavía era el arzobispo de Buenos Aires. Entonces, acababa de regresar del entierro de su tía, la también monja Léonie Duquet, en la capital argentina. Duquet había sido arrojada al mar en un vuelo de la muerte en plena dictadura argentina e inhumana en una fosa común. Sus restos fueron identificados en 2005, pero la ausencia de la jerarquía católica en el funeral de su tía le dolió. En octubre de 2005, Genevieve decidió escribir a Bergoglio, que se encontraba en Ciudad de Vaticano, para un sínodo de obispos. Él la llamó ese mismo día, le aseguró que conocía la situación y permitió el entierro de Duquet y dos madres de la Plaza de Mayo en el jardín de la iglesia de Santa Cruz en Buenos Aires, donde había sido detenida. Cuando Bergoglio se convirtió en papa, la relación de amistad comenzó a fructificar, pero fue la pandemia la que los acercó mucho más. Francisco le respondió favorablemente cuando le solicitó ayuda para personas que se quedaron sin ingresos. Incluso, la monja ejerció de mensajera con un grupo de meretrices trans latinoamericanas del litoral romano, a las que Francisco también ayudó materialmente. La última vez que lo vio con vida fue cuando recorrió la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil la víspera de su muerte. Pensó que ya estaba recuperado de la crisis respiratoria que lo confinó en un hospital durante 38 días y pensaba ya en pedir entradas para su próxima audiencia pública, pero su último servicio quedará inmortalizado por las cámaras: rezar por él ante su féretro en la capilla ardiente. El presidente estadounidense Donald Trump partió el viernes rumbo a Roma, donde él y su esposa Melania asistirán el sábado al funeral del Papa Francisco. Se trata de su primer viaje internacional desde que volvió al poder y durante el mismo se encontrará con otros dirigentes mundiales. Trump mantenía una relación distante con el difunto pontífice, que no dudó en criticar duramente su política de expulsión de migrantes. Entre los líderes que asistirán a la ceremonia estará el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, lo que marcaría el primer encuentro en persona con Trump desde la reunión en la Casa Blanca el 28 de febrero. El mandatario estadounidense solo permanecerá medio día en Roma, donde también estará su predecesor demócrata Joe Biden, un católico devoto y muy amigo de Francisco. Biden viajará de forma independiente a Roma, según informó su oficina, a pesar de que, según el protocolo, los expresidentes generalmente viajan en el Air Force One para los funerales. El viaje de Trump a Italia tiene lugar en medio de tensiones por los aranceles que impuso a sus aliados, aunque al menos temporalmente ha aliviado buena parte de ellos. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, la ex primera dama Jill Biden, viajarán a Roma para asistir al funeral del Papa Francisco, quien falleció el pasado lunes a los 88 años. La ceremonia, que se realizará este sábado en la Plaza de San Pedro, reunirá a cientos de líderes mundiales, presidentes, primeros ministros y monarcas en un homenaje histórico al primer pontífice latinoamericano. Joe Biden, el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos después de John F. Kennedy, ha expresado en varias ocasiones su profunda admiración por Francisco,
a quien considera una figura clave en su vida espiritual y política. Su presencia en el funeral representa un acto de respeto, no solo diplomático, sino también personal. Uno de los momentos más llamativos será el reencuentro de Joe Biden con el presidente Donald Trump, quien también ha confirmado su presencia en el Vaticano. Ambos rivales políticos y figuras centrales de la política de Estados Unidos estarán presentes en un mismo espacio en medio de un contexto de luto y solemnidad. Trump, quien en su mandato mantuvo una relación más tensa con el Papa Francisco debido a sus políticas migratorias y su enfoque sobre la desigualdad, ha ordenado que las banderas de Estados Unidos ondeen a media asta en honor al pontífice. Las autoridades italianas han desplegado un amplio operativo de seguridad en Roma ante la llegada de delegaciones de todo el mundo. El funeral del Papa Francisco no solo será una despedida histórica, sino también un escenario donde el simbolismo político estará inevitablemente presente. Una jueza de Milwaukee fue arrestada por el FBI. Se trata de Hannah Duggan, acusada de ayudar a un inmigrante indocumentado a evitar su detención en plena sala judicial. Según fuentes oficiales, Duggan habría interferido en el intento de captura de Eduardo Flores Ruiz, un inmigrante indocumentado, en su propia sala de audiencias. De acuerdo al reporte, la jueza habría desviado intencionadamente a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, permitiendo que el sujeto escapara del tribunal. El director del FBI, Kash Patel, confirmó la noticia en un mensaje en redes sociales, donde aseguró que la obstrucción de Duggan puso en riesgo la seguridad pública. Aunque el mensaje fue posteriormente eliminado, quedó claro que tras la fuga, los agentes federales persiguieron a Flores Ruiz a pie y lograron detenerlo en las inmediaciones del juzgado. La jueza enfrenta cargos federales por obstrucción a la justicia y se encuentra detenida a la espera de su primera comparecencia ante el tribunal. El arresto de Duggan ocurre en un contexto de mayor presión del gobierno de Trump para que los funcionarios estatales y locales colaboren estrictamente con las autoridades migratorias. Desde la Casa Blanca se ha advertido que cualquier obstrucción será investigada y sancionada severamente. Luigi Mangione, acusado de asesinar al presidente de United Healthcare, Brian Thompson, se declaró este viernes no culpable en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. El crimen ocurrido en diciembre pasado en una calle de Nueva York podría llevarlo a enfrentar la pena de muerte. Vestido con uniforme de presidiario, Mangione escuchó los 4 cargos en su contra, entre ellos asesinato con arma de fuego y posesión ilegal de armas. Antes ya se había declarado no culpable de otros 11 cargos, incluido asesinato como acto terrorista. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que pedirá la pena de muerte, calificando el crimen de premeditado y a sangre fría. La administración Trump, recordemos, levantó la moratoria sobre las ejecuciones federales impuesta durante el mandato de Joe Biden. El caso ha generado conmoción nacional. Mangione, de 26 años, ingeniero y proveniente de una familia adinerada, fue capturado tras 5 días de fuga. Su defensa ha recaudado casi $1 millón en donaciones, mientras crecen los debates públicos sobre si es un criminal o un símbolo de protesta contra las aseguradoras de salud. Una activista, Lindsay Floyd, pidió un juicio justo y sin sesgos, reflejando la división entre quienes ven a Mangione como un villano y quienes lo consideran un denunciante de un sistema de salud injusto. The golden age of America begins right now. En sus primeros 100 días desde su regreso al poder, Donald Trump impuso su ritmo a prácticamente todo el planeta, maltrató las alianzas de Washington, amenazó con anexar territorios y sacudió el orden geopolítico mundial.
Durante su segundo mandato, el presidente republicano avanza a paso firme para hacer realidad su lema, Estados Unidos primero. El sueño americano es imparable y nuestro país está al borde de un regreso como el que el mundo nunca ha presenciado y tal vez nunca presencie de nuevo. En materia comercial, lanzó una andanada de aranceles globales generalizados que incluyó incluso a socios comerciales como México y Canadá, e inició una guerra comercial con China, todavía con final incierto. April 2nd, 2025 will forever be remembered as... El 2 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día en que la industria estadounidense renació, el día en que se recuperó el destino de Estados Unidos y el día en que comenzamos a hacer que fuera nuevamente próspero. El mandatario implementó también una política de expulsión de migrantes irregulares e invocó una ley de guerra centenaria para deportar migrantes a una megaprisión en El Salvador, mientras advierte que los ciudadanos estadounidenses podrían ser los próximos. Asistido por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y en nombre del combate al despilfarro, lanzó una campaña de recortes masivos en el gobierno federal que incluyó la reducción de los programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión, además de limitar las ayudas internacionales. También anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y de la Organización Mundial de la Salud. Además, arremetió contra prestigiosas universidades, acusándolas de antisemitismo y amenazándolas con suspender la financiación federal o impedir la matriculación de estudiantes extranjeros. En materia internacional, el mandatario, que se presenta a sí mismo como un pacificador, se comprometió a lograr la paz en Ucrania y Gaza. El movimiento más llamativo fue su aproximación al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien era considerado un paria por la administración de Joe Biden y los países occidentales tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Al mismo tiempo, Estados Unidos endureció su postura con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo que incluyó una acalorada discusión televisada durante una visita del líder ucraniano a la Casa Blanca. Sus planes para Gaza también generaron estupor internacional. Durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Trump afirmó que Estados Unidos tomaría el control de la Franja de Gaza, sacaría a los palestinos del territorio y lo reconstruiría como la Riviera del Medio Oriente. No quiero ser simpático ni un sabelotodo, pero la Riviera del Medio Oriente, esto podría ser algo que podría ser magnífico. En otro frente, el presidente republicano inició conversaciones con Irán sobre su programa nuclear. Los estadounidenses e iraníes, enemigos desde la Revolución Islámica de 1979, realizaron por ahora 2 rondas de diálogos indirectos en Omán y Roma. La llegada de Trump también ha implicado un cambio de estilo. En una sensación de reality show interminable en el que él es la estrella, firma órdenes ejecutivas y responde preguntas de los periodistas en la oficina oval casi a diario, aunque ha restringido el acceso a varios medios de comunicación. Utiliza además ampliamente su red social Truth Social. Al igual que durante su primer mandato, el mandatario se ha mostrado impredecible y volátil, pero también obsesivo. Algunas de sus ideas son anecdóticas, como una visa de oro de $5 millones o un decreto para aumentar la presión de las duchas, porque el actual le impide lavarse adecuadamente su cabellera. Otras obsesiones atacan el orden económico y diplomático mundial, como su deseo de anexionar Groenlandia o tomar el control del Canal de Panamá, que para su gusto está demasiado bajo influencia china. La única constante, según los analistas, es que el presidente sabe captar la atención como probablemente ninguna otra figura pública de nuestro tiempo. Una veintena de personas heridas y decenas de viviendas destruidas dejó un sismo de magnitud 6,3 que sacudió el viernes la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia. En las calles los pobladores transitaban esquivando escombros o intentando remover otros. Yo corrí como loco, pues, porque yo sabía que mi familia estaba aquí, me preocupé y dije, mi familia, esto es muy duro, pues mira que los cables se entremecieron y salió rayo pues, de electricidad, y dije, mi familia, y salí como loco. Cuando vengo para acá ya veo ya mi casita caída.
Al menos 60 viviendas resultaron afectadas, 2 vías y un puente también registraron daños. El terremoto, que se produjo a 35 kilómetros de profundidad hacia las 6:45 horas locales, se sintió en 10 de las 24 provincias del país, como Manabí, Los Ríos, Guayas y Pichincha, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El presidente Daniel Noboa dispuso una instalación de albergues y la entrega de kits de ayuda humanitaria. Vamos a comenzar a trabajar sin parar. Nosotros nos vamos de corrido, viendo cómo ayudamos. También sabemos que se han afectado colegios, las paredes de los colegios que tenemos que retirar. Lo vamos a hacer con la maquinaria y vamos a coordinar con cada una de las. La estatal Petroecuador suspendió la operación de la refinería Esmeraldas y el sistema de oleoducto transecuatoriano, que el mes pasado sufrió un daño en su tubería, por la que se derramaron más de 25.000 barriles de crudo. La zona donde ocurrió el vertimiento el 13 de marzo no presenta deslizamientos ni afectaciones después del sismo. Ecuador está sobre 2 placas marinas, Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes temblores. El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó la prisión inmediata del expresidente de la República y exsenador, Fernando Collor de Mello, condenado a 8 años y 10 meses en régimen cerrado por corrupción en una investigación derivada de la megacausa Lavallato. El magistrado rechazó el segundo recurso de la defensa. El exmandatario de 75 años fue hallado culpable de recibir unos $3.500.000 al cambio actual entre 2010 y 2014, cuando era senador, para viabilizar irregularmente contratos entre una constructora y una exfilial de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Su defensa recibió el fallo con sorpresa y preocupación y afirmó que Collor se presentará para cumplir la decisión determinada por el magistrado Alexandre de Moraes en una nota enviada a la prensa. Moraes argumentó que los recursos presentados por la defensa de Collor contra la condena de 2023 son meramente dilatorios. Hasta el último minuto del viernes, el plenario se reunirá virtualmente para confirmar o no su decisión. Decenas de dominicanos, convocados por una ONG nacionalista, protestaron frente al Palacio de Gobierno en la capital Santo Domingo para exigir al presidente Luis Abinader que frene la haitianización del país, que ya aplica deportaciones masivas. Abinader fue reelecto en mayo de 2024 para un segundo periodo con la promesa de endurecer las políticas migratorias, que incluyen la ampliación del muro fronterizo y las deportaciones, que sumaron más de 84.000 en el primer trimestre de 2025. El año pasado cerró con más de 276.000 expulsiones. Nosotros le decimos al gobierno que tire para adelante, que este pueblo, si ellos hacen lo que tienen que hacer, si el presidente le da la patada a la puerta y defiende la dominicanidad, el pueblo estará ahí presente para defender el país ante los organismos internacionales, porque este país es de nosotros y lo vamos a defender hasta la muerte. Durante la marcha, que coincidió con una visita de Abinader a la frontera para inspeccionar la ampliación del muro que divide ambos países, se repetían consignas como "no queremos haitianos aquí, que se vayan para Haití" y "si no se van, los sacamos". Esta semana Dominicana comenzó a exigir documentación a los extranjeros que buscan atención en los hospitales del país caribeño de 11 millones de habitantes. Los dominicanos se han quejado por supuestamente ser desplazados por haitianos en los centros de salud, según el gobierno. Haití vive un aumento de la violencia desde mediados de febrero y las pandillas controlan cerca del 85% de la capital, Puerto Príncipe, lo que ha generado el desplazamiento de la población, según la ONU. Otra protesta fue convocada para el domingo 27 de abril con la idea de contener una supuesta manifestación organizada para ese día por ciudadanos haitianos.